Hola, te presentamos En Salida, un podcast de MDC, donde hablaremos de temas cotidianos del día a día de la mano del Padre Luis y te ofreceremos consejos, propuestas, alternativas para navegar con éxito por nuestra cotidianeidad. Hablaremos de las complejidades en las relaciones, estados de ánimo, desafíos en el trabajo pasando por la salud mental y mucho más. En Salida te ayudará a descubrir las respuestas que necesitas para resolver esas incógnitas que te mantienen despierto por la noche. Estamos aquí para darte una mano en los obstáculos que la vida nos presenta y encontrar la salida para afrontarlos. Sin más preámbulos, comencemos esta aventura juntos. En Salida. Hola a todos, estés donde estés, bienvenidos. Es un placer enorme compartir con ustedes nuevamente el episodio número 3 de En Salida. Episodio que hoy nos pareció interesante llamar Los virus del alma. Quiere abordar todo lo que de alguna manera nos termina enfermando, nos termina dañando, nos termina generando verdaderas problemáticas espirituales, problemáticas emocionales, problemáticas físicas también, ¿por qué no? Te damos la bienvenida, Padre Luis, y te agradecemos nuevamente el estar con nosotros. Buenas, ¿cómo están? Un saludo para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez, aprovechemos este tiempo. Yo sugeriría que busquen un cuadernito, algo para escribir, algo para anotar. Creo que va a hacer mucho bien eso. Gracias de nuevo y vamos a hablar un poquito de los pecados capitales. Y me parece sumamente interesante abordarlos desde un lugar de aquello que no nos deja ser felices, no nos deja ser plenos. Como siempre, vamos a comenzar con una pregunta y esta pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué es para vos ser feliz? ¿Y qué es espiritualmente hablando ser feliz, ser pleno? Lo que comúnmente se conoce como santidad, que parece que es algo para muy pocos, cuando en realidad por ahí no conocemos demasiado de ese camino que para la mayoría de nosotros parece inalcanzable, por lo que es interesante entender de qué se trata, sobre todo para conocerlo nosotros mismos y también para transmitirlo y anunciar aquello que hemos venido a compartir, un camino de luz, un camino de esperanza. ¿Y qué es ese camino? O sea, ¿cómo se consigue? ¿Qué sería para vos ser feliz, ser pleno, ser alegre? Es un camino, ¿sí? Es un camino para ir hacia la santidad, que eso es lo que estamos llamados. Y la santidad es ser felices. Ser santo no es estar con la manito junta y estar diciendo Dios te salve María llena de gracia. No, santidad es ser feliz, ser plenamente vos. Es a eso lo que se te invita. A que vos seas pleno, a que te encontres, a que descubras, a que te sientas parte de este camino de nuestra historia de vida y por sobre todo de que puedas descubrir quién es Dios en tu caminar. Entonces, es ser plenamente vos. Y es eso lo que busca Dios en tu vida, que vos seas pleno. Lo que Dios quiere es que vos seas feliz, amigo. Y eso trata de ponértelo. Hay veces que nosotros somos los que nos vamos poniendo muchas presiones, muchas tensiones. Eso nos aleja, ¿sí? Y eso nos quita cosas. Ahora, hay que destacar que así como también todos queremos ser felices, y vos querés ser feliz, y vos buscas algo en tu vida, también hay que destacar que tenemos vicios y tenemos tentaciones, ¿sí? Que giran en nuestro corazón, que eso traba nuestras virtudes. Entonces, es una lucha interna que vos vas teniendo porque hay veces que te pasa lo que decía San Pablo: ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero? Y es una lucha, ¿no? Claro, es una lucha, pero muchas veces nos pasa, creo que a la mayoría, esto de pensar ¿cómo hago en esta sociedad? ¿Me tengo que aislar? ¿Me tengo que ir a vivir al medio de la montaña? ¿Cómo hago para no caer en estas situaciones a veces tan problemáticas que nos llevan a ser parte activa de situaciones en las que por ahí no queremos estar? Hay veces que uno también entra y se mete en una estructura de pecado, como decía Juan Pablo II. ¿Y qué es una estructura de pecado? Es cuando muchas veces te insertan en algo que vos no querés. Mira, te cuento una anécdota. Una vez me pasó que venía un policía y me decía: padre, ¿qué hago? Porque yo soy policía y sabes que yo estoy en la ruta y yo controlo, pero ¿sabes qué? Mis compañeros cobran coimean, piden plata a la gente que va en el tránsito.
Y entonces, pero yo soy católico y yo quiero vivir bien mi catolicismo y mi profesión, porque yo sé que ahí me santifico, que ahí también me encuentro con Dios. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hago, padre? Porque ahora me llamó el comisario y me dijo, vos sos el único que no estás coimeando. O coimeas o te vas. Qué difícil, ¿eh? Entonces, entrar en una estructura de pecado. Obviamente que para que exista pecado, tiene que haber 3 elementos: voluntad, libertad y consentimiento. ¿Sí? Es decir, yo busco hacerlo, yo quiero hacerlo y yo estoy dispuesto y lo pienso hacer. Como en este caso le expliqué, le digo, mira, no es un pecado. A vos te insertaron en algo, está fuera de tu libertad y no está en tu consentimiento. Entonces no entra el pecado porque no lo elegiste vos, sino que te han insertado, te han introducido. Pero qué duro cuando te toca esa cuestión, esa tensión de que te meten en algo que vos no querés o que vos no sabés. Y eso también oprime el corazón, eso también te golpea y te pone medio mal, ¿no? Te pone medio tenso y hasta hay gente que sé que no puede ni dormir a la noche por esa tensión que siente. Tremendo, y no es para menos, por eso muchas veces el tener algún asesoramiento de alguien que sabe es súper importante en estas situaciones. Y si hablamos de pecados capitales, ¿de qué estamos hablando, padre? ¿Por qué se le llaman pecados capitales? Se llaman pecados capitales porque viene de la palabra latina capitis, cabeza, ¿sí? Una cabeza. Y es desde ahí donde surgen otros vicios. Yo la otra vez te explicaba que los pecados son como un árbol. Tengo acá un árbol para explicártelo. Pero, por ejemplo, el pecado es como un árbol, entonces son como los frutos, los pecaditos que vos tenés. Y entonces vos decís, uy, tengo muchos pecados, padre, tengo muchos pecados. No tenés muchos pecados. Lo que pasa es que, claro, vos vas viendo y vas encontrando distintos pecados. Pero cuando vos te vas trabajando, te vas interiorizando, cuando vas trabajando tu inspección, tu introspección, te vas metiendo en vos, entonces cuando te vas encontrando con esa introspección, ahí aparece otra cosa. Entonces, en el árbol, hagamos de cuenta que hay frutos. Tenés un fruto, ahí tenés otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Esos pecaditos son colaterales, que van presentándose según las circunstancias del día y del tiempo. Pero después vienen pecados que son repetitentes semanalmente. Eso lo podemos llamar ramas, ¿sí? Esas ramitas son pecados que vos los repetís semanalmente, habitualmente. Pero en el fondo hay un tronco, hay un pecado que a vos te domina. Ese tronco es el que te lleva a cometer los otros pecados según las circunstancias. Lo que vamos a tratar de hacer es que trate de descubrir cuál es ese tronco, ese pecado que a vos te domina. Súper interesante, sería como el patrón de conducta conocido en psicología que nos lleva a repetir una y otra vez los mismos errores. ¿Nos podrías dar un ejemplo de esa parte dominante, de ese tronco que vos nos estás explicando tan gráficamente? Hacé de cuenta que a vos te domina el pecado de la mentira. Constantemente estás mintiendo y mintiendo y mintiendo. Pero en el fondo, capaz que el pecado, que sea el que te cometa todo eso, siempre es querer sobresalir, o ser egocéntrico, o ser narcisista. Por ende, entonces, el tronco de ese pecado, capaz que la avaricia, o capaz que la lujuria, o capaz que la soberbia. Pero siempre, todo pecado raíz tiene uno. La raíz de todo pecado es la soberbia, ¿sí? Entonces, ya sabes más o menos lo que quiero tratar de decirte. Que vos tendrás que trabajar e investigar cuál es ese pecado que a vos te domina, el pecado dominante en tu vida. Y por ese mismo motivo tendrás que ir viendo también los vicios que también se han ido prendiendo en vos. Así que aquí te dejo una primera pregunta para que vos te la trabajes. Después, por supuesto, solo o sola. Trabaja después qué vicio o qué vicios he adquirido durante estos últimos 6 meses. ¿Por qué te pregunto o por qué te digo 6 meses? Porque según en la psicología, para que algo se declare vicio, es algo que vos tenés una mala costumbre que la venís generando hace 6 meses. Por ejemplo, fumar es un vicio, ¿sí? Te lo voy hablando desde la psicología. Un vicio y produce en vos una cierta dependencia innecesaria, ¿sí? Bueno, también hay vicios que se van presentando. Por ejemplo, el vicio de mentir. Empezó a ser mentiroso por alguna circunstancia o por algún motivo. Entonces, fíjate por ahí. Capaz que eso pueda hallar, o capaz que en estos últimos 6 meses estás contestando mal todo el tiempo a la gente. En estos últimos 6 meses te has hecho de un carácter un poco feo. Bueno, entonces pensalo después, por supuesto, porque esto lleva tiempo, y pensá qué es lo que en estos últimos 6 meses venís generando. Yo te sugiero
que no lo consultes, no lo preguntes, porque sería fácil, ¿no? Decir, bueno, le voy a preguntar a mi marido, le voy a preguntar a mi mujer, a mi mamá, a mi papá, a mi novio, a mi novia. No. Pensá vos, porque cada 6 meses uno también va generando nuevas cosas. Entonces, pensá, ¿qué vicios fui adquiriendo en estos últimos 6 meses? Seguinos en nuestras redes sociales como misionerosdigitales.com y MD Católicos. En Salida, un podcast de Misioneros Digitales Católicos. Y después de esta pausa continuamos con el tercer episodio. Y volviendo al término específico de pecados capitales, ¿qué significa capital? El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino que da origen a otros pecados. Yo te decía recién del árbol. Ahora, todos tenemos inclinación al pecado. Nadie es santo aquí en la tierra, ¿sí? Claro. Todos tenemos una debilidad. La tenés vos, la tengo yo. Todos somos débiles en algo. Todos tenemos un punto débil. Todos. Lo importante es reconocerlo y saberlo. El gran problema que la mayoría tenemos es que creemos que no tenemos o que creemos que es algo pasajerito y ya está. No. Todos tenemos un pecado que te domina, ¿sí? Vos tenés un pecado que a vos te domina. Bueno, eso lo vas a tener que trabajar de por vida. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Lograr de ya no tenerlo, y es muy difícil. Es muy difícil porque hasta el día de tu muerte vas a caer en un pecado. Lo que vos tenés que trabajar es primero conocerte. Entonces, si yo me conozco que soy un tipo con un carácter de porquería, y si yo sé qué son las cosas que a mí me generan ese carácter de porquería, voy a saber controlarme para que cuando se me presente esa situación tome una determinada actitud. Entonces, si yo sé que hay ciertos temas que a mí me irritan, me voy, no me siento a discutir. ¿Por qué? Porque no me hace bien. El autoconocimiento entonces es fundamental para poder discernir qué es aquello que nos hace mal a nosotros y les hace mal fundamentalmente también a otros. Ahora, ¿qué pasa cuando esto, por ejemplo, interviene en las relaciones personales, familiares, laborales, de amistad? Ayer me decía una persona, padre, yo no me junto con mi familia política porque me hace mal. Y siempre terminamos discutiendo y siempre terminamos mal. ¿Qué hago? No vayas. ¿Pero está bien? Sí, no vayas. Porque no te hace bien y porque siempre terminas mal. Pero padre, no queda mal eso, es que más allá de que quede mal, a vos te hace un mal y vos terminás generando mal. Entonces, ¿para qué vas a estar dando vuelta en algo que no produce y que no aporta a tu vida? Entonces siempre pregúntate ¿esto aporta a mi vida o no aporta a mi vida? Por ejemplo, lo paso al punto afectivo. Estar con esta persona de novia o de novio, ¿qué aporte está dando a mi vida? Una vez me acuerdo que me decía mi psicóloga cuando yo estaba de novio, decía, Luis, dame 5 cosas que está aportando en tu noviazgo esta chica. 5. No supe. Y me di cuenta que era una relación tóxica. Estábamos para los besitos y el abrazo nada más. Pero en el fondo no soñábamos, no estábamos ilusionados, no soñábamos con un futuro, con construir. Entonces ahí, discernirlo por ahí, ¿sí? Pero creo que es importante decir, ¿qué aporta esto a mi vida? ¿No? Como Jesús con los apóstoles, ¿no? Él les propone algo y los ilusiona en algo, los mueve, los ilusiona, los llena. Bueno, ¿qué te está llenando a vos? Si no, estás cayendo en un vicio, en un pecado, y eso no te ayuda. Entonces todos tenemos deseos y todos tenemos placer, porque todos queremos evitar el dolor. Ahí está el problema, todos queremos evitar el dolor. Nadie quiere algo doloroso en la vida, nadie. Todos queremos evitar el mal, el dolor, algo que me duela. El problema es que hay veces que tomamos decisiones malas para evitar el dolor. Bueno, acá te voy a pedir que nos expliques esto con un ejemplo concreto y claro, algo que todos podamos entender. Te pongo un ejemplo, capaz que es un poco fuerte o no sé, trata de entenderme que te lo estoy haciendo un poco para que me entiendas. Hay personas que para no asumir la realidad se emborrachan o se drogan, pero es para que le duelas menos. Viste que siempre hay un dicho que dice, los locos y los niños siempre dicen la verdad. Bueno, por eso. Hay veces que los machados, los que se emborrachan, tienen que tomar para decir la verdad, o tienen que tomar para no ver la realidad. Bueno, hay personas que buscan el pecado para no aceptarse, para no aceptar la realidad. ¿Y de qué manera podemos hacer una reflexión interna con esto que nos estás ejemplificando? Otra pregunta que también te dejo. ¿Vos aceptás tu realidad? ¿Vos aceptás tu forma de ser, tu modo de vida, tu familia? Hay veces que usamos el escapismo porque no aceptamos nuestra familia. También me pasaba, ¿no? Era un punto del escapismo, que eso también marca mucho. Y Platón
su libro El banquete, vamos a hacer un poquito de intelectuales, Platón en El banquete va a decir que el deseo él usa un poco la mitología griega, el deseo surge o es hijo del recurso y la carencia. Nosotros es como que en nuestro interior tenemos dos cositas. Tenemos por un lado el deseo y por el otro lado tenemos el placer, o el gozo y el placer. Y el placer es todo lo que sentimos como algo agradable, que es algo permanente. Y eso exige una renuncia, exige una superación de mí mismo. Yo tengo el placer de ser sacerdote, tengo el placer de estar casado, de tener mis hijos, de tener mi familia, tengo el placer de haberme recibido, tengo el placer, es decir, algo que lo he logrado, algo que lo estoy disfrutando, que es eterno, que nadie me lo saca, pero que ha exigido un esfuerzo, pero que ha exigido renuncia. Tengo el placer de tener una familia y de vivir con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, pero tuve que pasar la renuncia, irme de mi casa, formar una familia, animarme a vencer el miedo de casarme con alguien, llevar una vida juntos. Es decir, ha habido un séquito de cosas que me ha llevado a esto, que me genera un placer. Por supuesto, tengo las dificultades, tengo esto, tengo el otro, pero me genera un placer. Sé que es mío, sé que estoy en otro nivel, sé que ha cambiado algo en mi vida. Eso se llama placer. Hay un paso que das para eso. En cambio, el gozo es algo raro, ¿no? Pero es algo intenso, pero corto. Se queda en lo que le da comodidad momentánea, pero no genera algo a futuro. Obviamente, no exige renuncia. Te pongo un ejemplo para que me entiendas. Gozo puede ser que estoy de novio, pero no quiero compromiso. Estamos bien ahí, un besito, en abrazo, nos juntemos, tengamos relaciones y ya está. Ajá, pero formar familia, animarse a vivir juntos y dar el paso del casamiento y esto, no, está bien ahí, estamos bien ahí. Bueno, ¿eso es gozo o es placer? Discernirlo desde ahí. Bueno, esto es lo que yo te acabo de decir a nivel afectivo, noviazgo, pásalo a todo. Es decir, ¿estás haciendo renuncias para algo distinto en tu vida o seguís girando en lo mismo? Bien, súper claro, pero vamos a suponer que estoy girando en lo mismo con lo que acabas de decir. ¿Cómo me doy cuenta? Y puede ser que estés girando en lo mismo y hoy estés en una relación tóxica con tu familia, con tu gente, con vos mismo. Ahí decía, la otra vez le decía en una homilía, yo te decía lo que decía Sartre. Y Sartre decía que el síndrome de la estupidez es un problema, porque termina enfermando a los que lo rodean, pero el estúpido no se da cuenta que está enfermo. Terrible. Suena fuerte, ¿no? Suena feo. Pero sí, esa persona termina siempre con esa actitud compleja, esa actitud de ser gozosa. Estoy lleno así, estoy bien así, y me genero ahí, ya está. No tomo decisiones, no las quiero tomar, no me animo a tomarlas. Entonces busco el ni soy esto ni soy el otro. Busco acomodarme. Y acuérdate que el hombre es un animal de costumbre. Padre, que estamos bien así. ¿Y cuántos años de novio llevan? 10. Estoy bien así. Padre, no me ordene obispo, no me ordene sacerdote. Estoy bien así. Sí, nos cuesta, pero hay que dar un paso, ¿sí? Valiente es el que se anima a enfrentar las situaciones. Entonces, fíjate si hoy estás actuando con gozo o con placer. ¿Estás tomando las decisiones correctas y concretas? ¿Estás siendo una persona completamente que se decide a lo nuevo? ¿Qué ha cambiado en tu vida en estos últimos 3 años? ¿O sigue todo igual? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué has cambiado en estos últimos 3 años de tu vida? Entonces, fíjate, analízalo, replantéate, porque eso también marca. Eso también va marcando en tu vida. Bueno, creo que queda mucha tela para cortar de este tema, por lo que seguramente el episodio que viene vamos a seguir hablando. Pero antes de cerrar este episodio número 3, te voy a hacer una última pregunta. ¿Esto se puede resolver? ¿Se puede revertir? ¿Se puede curar? Estas debilidades, estas situaciones a veces por las que tenemos que atravesar y no nos gustan o no queremos o tenemos que trabajarlas, como bien decís, un montón para poder mejorar. ¿Hay posibilidad de revertirlas completamente? Sí, puedo controlarme. Vuelvo a citar, y con todo respeto a los que tengan alguna adicción, pero es muy similar a una persona adicta. ¿Una persona adicta se puede curar? No, pero sí se puede controlar. Por eso, como dicen los alcohólicos anónimos, solo por hoy no voy a tomar, solo por hoy, el otro día, solo por hoy no. Lo mismo pasa con el tema de los vicios, pero los vicios espirituales. Hay veces que yo me propongo, por hoy no voy a mentir, mañana, por hoy no voy a mentir, solo por hoy. Trabajarlo, ¿sí? Trabajarlo. Y para eso hay que discernir. Dios siempre nos va a dar las gracias para lo que necesitamos, pero pedir. Después ya vamos a ver, cuando vayamos viendo cada pecado, vamos a ver
cuál es la contraposición de cada pecado para que le pidas a Dios esto. Nos comprometemos entonces, Padre, cada uno desde el lugar en que nos encontremos a hacerlo, con la confianza absoluta de ser escuchados. Te agradecemos nuevamente tu presencia, predisposición, tus consejos y tu capacidad de hacernos reflexionar en estas charlas. Y como siempre, gracias nuevamente, despidiéndonos hasta la próxima. Espero que te haya servido todo esto. Te doy la bendición para vos y para toda tu familia. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Nos encontramos en el próximo episodio de En Salida. En Salida, un podcast de Misioneros Digitales Católicos. Puedes escuchar las reflexiones del Padre Luis en la aplicación móvil de Misioneros Digitales Católicos. Algo bueno está por venir.